Ok, vamos a empezar a resolver ejercicios de la transformada de Laplace. A nosotros lo que nos interesa ver, recordemos que nosotros tenemos una función que está respecto al tiempo, pero cuando nosotros aplicamos Laplace a dicha función, esta va a quedar en el plano S, ¿ok? O sea que la función va a quedar en el plano S, ¿ok? Respecto a eso, nosotros vamos a ver una tablita que ya la hemos compartido en clase, que por ejemplo la transformada de Laplace, si nos fijamos en el sector número 1, dice que hay una función que es 1 y la transformada es 1 sobre S. La vamos a explicar a continuación, vamos a partir de lo más básico. Estamos diciendo que la transformada de Laplace de un 1, es igual a 1 sobre S. ¿Cómo determinamos esto? Justamente por la tablita. Fíjense que en la primera fila lo que nos dice que el 1, la transformada sería 1 sobre S. Ahora, en la tabla no nos aparece en caso que nosotros queramos aplicar la transformada de 5. A nosotros no nos aparece la transformada de 5, pero nosotros la podemos concluir. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos Laplace de 5, nosotros lo que podemos hacer es extraer o dejar afuera el 5 multiplicando a la transformada. De esa forma nos quedaría que 5 por Laplace de 1. ¿De dónde sale ese 1? Recordemos que aquí hay un 1. Cuando multiplicamos 5 por 1 nos da 5. Entonces si extraigo el 5 nos va a quedar el 5. Perdón, el 1. Entonces nos va a quedar 5 transformada de Laplace de 1. Pero nosotros ya sabemos cuál es la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre S. Entonces nos va a quedar el 5 que dejamos fuera y la transformada de 1, 1 sobre S. Por ende nos va a quedar 1 sobre S. Eso quiere decir que es igual a 5 sobre S. O sea que fíjense, acabamos de dar cuenta de algo. Si la transformada de Laplace es 1 sobre S y la transformada de Laplace de 5 es 5 sobre S, entonces podría concluir, para no estar haciendo tanto despeje, podríamos concluir que, por ejemplo, Laplace de 11 sería igual a 11 sobre S. Básicamente sería que el elemento numérico o el escalar, en este caso, sería sobre la S que estaría en el plano complejo. Y así sucesivamente para cualquier tipo de función. Por ejemplo, Laplace de 7 sería 7 sobre S, Laplace de 8 sería 8 sobre S, etc. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Por ejemplo, en la tabla número 2, si nosotros nos fijamos en la fila número 2, nos habla acerca de la transformada de t elevado a n. La vamos a escribir. La transformada de t elevado a n es igual a n factorial sobre s elevado a n más 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros lo podemos interpretar? Por ejemplo, vamos a aplicarlo a alguna función. Laplace de t elevado a 2, por ejemplo. Nos acaban de decir, en la tabla de arriba, nos dice que n en la función va a quedar como n factorial. Por ende, nuestra n ahora es 2, o sea que nos quedaría 2 factorial, ¿ok? Dividido en qué, en s siempre va la s, y elevado a qué, a n más 1, en este caso n es 2, o sea que 2 más 1 es igual a 3. Por ende, el resultado de esta función nos quedaría 2 factorial, que resuelto sería 2, dividido en s sobre, elevado a 3, ¿ok? Veamos otro caso. Por ejemplo, la transformada de Laplace de t elevado a 3. ¿Cómo nos quedaría? Dijimos que el número que está acá tiene que quedar, el 3 en este caso, tiene que quedar como factorial. Por ende nos va a quedar 3 factorial. ¿Dividido en qué? En s, y nos va a quedar este número que está acá elevado, o sea, más 1. Elevado, pero va a quedar como más 1, o sea, un 4. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Nos va a quedar el factorial, que recuerden que el factorial es multiplicar hacia abajo hasta llegar a 1. O sea, 3 por 2, 6, por 1, 6.
o sea que nos va a quedar 6 dividido en s elevado a 4. Por último, vamos a hacer un último ejercicio respecto a esta tabla. Por último, vamos a observar qué pasaría si es que hago la transformada de t. Debemos entender que la transformada de t es lo mismo que decir la transformada de t elevado a 1. Este imaginariamente tiene un 1, ¿ok? Por ende, decir que la transformada de t, aplicarla, dicha transformada, es como decir la transformada de t elevado a 1. Para ello nos sirve solamente cuando nosotros estamos comenzando para poder visualizarlo un poco mejor. O sea que este tiene que quedar factorial, o sea 1 factorial, dividido en s, n más 1. ¿Cuánto valía n? 1. 1 más 1, 2. Por ende, el factorial de 1 sería 1 y nos quedaría s a la 2. De esta forma haríamos los ejercicios de transformada de Laplace. Son los dos primeros filas de la tabla que son los más sencillos, que es lo que nosotros hemos estado mirando, que es básicamente la fila 1 y la fila número 2. Por ejemplo, si nos fijamos en la fila número 5, tenemos exponencial elevado a at. Por ejemplo, vamos a escribir la fórmula acá, exponencial elevado a at. Y eso, por definición, es 1 dividido en s menos a. Si no me equivoco, es eso exactamente. Entonces, esa es una fórmula básicamente. ¿Cómo podríamos resolverlo? Por ejemplo, veamos un ejercicio. ¿Qué pasaría si yo tengo exponencial elevado a 2t? Básicamente sería hacer un reemplazo de lo que nosotros estamos mirando la fórmula, aplicamos y hacemos un reemplazo. Por ejemplo, la fórmula nos dice siempre va a ir un 1 ahí arriba, por ende pongo un 1. Me dice siempre va a ir una S ahí, entonces pongo una S. Y siempre se le va a restar lo que acompaña a t, o sea a. ¿Y qué es a en este caso? Sería un 2. Por ende me quedaría 1 sobre S menos 2. Por ejemplo, otro ejercicio, exponencial elevado a 3t. Lo mismo, siempre va un 1 arriba, dividido en S menos lo que acompaña a t. ¿Qué acompaña a t? 3. Por ende nos quedaría 1 sobre S menos 3. Veamos otro caso. ¿Qué pasa? El mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero ahora fuera menos 3. Nos quedaría exponencial, por ejemplo, de menos 3t. ¿Cómo nos quedaría? Nos dicen, otra vez, siempre tiene que ir un 1, dividido en S menos el elemento que lo acompaña, o sea, menos 3. Menos 3. Por ende, el resultado de la transformada de Laplace, nos quedaría como 1S sobre S más 3. Así que fíjense la diferencia, que es lo que trato de demostrar. Fíjense que si este elemento que está acá es positivo, acá queda negativo. Mientras que si este es negativo, acá abajo va a quedar positivo. ¿Ok? Veamos el último caso. En caso que, por ejemplo, nosotros queramos hacer, fíjense que siempre pusimos como a un elemento, aquí lo acompaña, 2, 3, etc. ¿Qué pasa si ahora yo digo la transformada de Laplace de la exponencial elevado a t? Bueno, recuerden que la transformada se podría reescribir como la transformada de la exponencial elevado a 1 por t. Es exactamente lo mismo. Puedo escribirla así o también escribirla de esa forma. Por ende, otra vez lo mismo. ¿Cómo sería? Siempre va un 1 dividido en S menos el elemento que lo acompaña. Un 1. Aquí no aparece el 1, pero entendemos que hay el 1. Por ende me quedaría 1 sobre S menos 1. Y si fuera, en este caso, la t negativa, fíjense que la exponencial, por ejemplo, de e elevado a la menos t, nos quedaría, o se podría reescribir como la exponencial a menos 1 por t. Por ende, nos quedaría siempre el 1 sobre S. Ahora el elemento que acompaña sería menos 1. Por ende, se reescribiría como 1 sobre S más 1. O sea que, otra vez, fíjense, si es que el elemento que está acá es positivo, acá es negativo, y si acá es negativo, acá nos queda positivo.
Así que de esta forma concluiríamos la primera actividad, la primera clase de ejercicios de transformada de Laplace, que es lo que hemos estado viendo en clase para que pueda reforzarse un poco más los contenidos y los conceptos que vemos, ayudándolo de esta forma a resolver ejercicios. Así que nos vemos en la siguiente clase.